Buenos días para todos, mi nombre es Clara Briceño, soy cirujana general, fellow de cirugía oncológica y el día de hoy vamos a hablar acerca del trauma de abdomen. El trauma de abdomen se define como la afectación del compartimiento abdominal por la acción violenta de agentes que producen lesiones en un espectro variable de gravedad y magnitud. El trauma abdominal puede lesionar tanto las estructuras de la pared abdominal, que se llaman continente, como su contenido, que vendrían a ser las vísceras o ambas estructuras a la vez. La incidencia del trauma de abdomen viene en aumento en las últimas décadas, no solo por un mayor número de accidentes automovilísticos, sino también por la violencia que viene en ascenso a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que hasta el 10% de los pacientes con lesiones cerebrales pueden presentar concomitantemente una lesión intraabdominal, así como el 7% de los pacientes con traumatismos extraabdominales. En las últimas décadas, sobre todo a partir de la década del 90, ha existido un cambio dramático en el manejo de los pacientes con traumatismos abdominales, tanto porque la tecnología en el diagnóstico y en el tratamiento de estas patologías ha avanzado, así como por la introducción del manejo expectante y la cirugía del control de daños en los pacientes con trauma de abdomen. Aunque no es el propósito de esta charla, rápidamente les quiero comentar que la cirugía del control de daños habla de mitigar y de tratar de forma rápida y oportuna la triada de la muerte de los pacientes, que estaría compuesta por la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, que son condiciones muy frecuentes en los pacientes con traumatismos abdominales serios. Y esto se realiza por 3 etapas que buscan dar una prioridad a las lesiones y lograr unos mejores resultados en cuanto a morbimortalidad. Uno podría hacer la clasificación de los pacientes con trauma de abdomen de acuerdo a distintas características. Una puede ser la clasificación anatomoquirúrgica, que divide el trauma en el traumatismo propiamente dicho de la cavidad abdominal, y este puede ser superior o inferior con respecto al colon transverso, pero también con respecto a si se trata de un trauma del retroperitoneo o de la pelvis. Por su parte, la clasificación, teniendo en cuenta el mecanismo de lesión, divide el trauma de abdomen en penetrante y encerrado. Ciñéndonos a lo propuesto por el ATLS, uno debería identificar el traumatismo de abdomen en el ítem o en el paso C de la evaluación primaria del paciente politraumatizado. En cuanto a la división propuesta, teniendo en cuenta el mecanismo de lesión, vamos a hablar entonces inicialmente sobre el trauma penetrante de abdomen. Se define trauma penetrante como aquella herida que atraviesa la fase anterior del abdomen, es decir, donde uno supone que ya hay lesión del peritoneo visceral. En heridas por arma cortopunzante, que sería una de las subdivisiones del trauma penetrante, el daño se relaciona o es directamente proporcional con la penetración en los tejidos y el trayecto de la herida. Mientras que otra de las subdivisiones del trauma penetrante, que son las heridas por proyectil de arma de fuego, el daño es secundario a la transferencia de energía del proyectil, lo cual depende del tipo de arma, de si se trata de un arma con carga única o múltiple. Hay que tener en cuenta que los proyectiles de carga múltiple se consideran de baja energía. Sin embargo, estos pueden ocasionar gran daño por la dispersión de los perdigones. Los órganos más afectados en el trauma penetrante por heridas por arma cortopunzante son, en primer lugar, el hígado, que se afecta en el 40% de los pacientes, el intestino delgado se afecta en el 30 a 40%, el diafragma en el 20% y en el colon en el 15%. Mientras que los órganos más afectados por proyectiles de arma de fuego son el intestino delgado con el 50% de los pacientes, el colon y el hígado en el 40 y el 30% respectivamente, y las estructuras vasculares abdominales en el 25%. El manejo inicial de los pacientes con traumatismos abdominales sigue el manejo que se le debe dar a todos los pacientes politraumatizados, incluyendo una reanimación con líquidos endovenosos, una analgesia y el paso de las sondas nasogástricas y vasical. Si el paciente se encuentra inestable, se debe reanimar con líquidos y hemoderivados en una relación 1-1-1 que incluya glóbulos rojos, plasma y plaquetas. En principio, si un paciente se encuentra inestable, debe ser llevado a cirugía. Cirugía deben ser llevados también todos los pacientes que presentan evisceración, irritación peritoneal,
salida de líquidos corporales por las heridas traumáticas, bien sea de bilis, orina o líquido y materia fecal, sangrado profuso y exsanguinante por orificios naturales como la uretra, el ano y la boca que presentan empalamiento. En cuanto al epiplocele, esta es considerada una contraindicación relativa y se maneja de acuerdo en muchas escuelas a la estabilidad hemodinámica del paciente y así presenta o no otras indicaciones quirúrgicas. También hay unas escuelas que consideran que las heridas por arma de fuego con trayecto transperitoneal podrían ser observados en el caso de que el paciente no presente ninguna otra de las anteriores indicaciones quirúrgicas. El lavado peritoneal diagnóstico es una herramienta que podría ser útil en los pacientes con traumatismos abdominales, pero que no está disponible o ahora no tiene mucha indicación, dado que existen otras herramientas diagnóstico-terapéuticas que podrían ser empleados. Para trauma penetrante, sin embargo, en trayectorias que se consideran tangenciales o cavitarias o aparentes, podría ser útil en el caso de que no exista un equipo quirúrgico adecuado que pueda valorar el paciente. Por otro lado, los pacientes que presentan estabilidad hemodinámica pueden ser observados y estudiados con estudios complementarios. Una herramienta que podría ser útil es la radiografía simple, que si bien tiene una utilidad limitada, está fácilmente disponible en los servicios de urgencia y puede ser leído casi que por cualquier médico. Se podrían utilizar radiografías de tórax en lesiones toracoabdominales para tratar de identificar o descartar lesiones diafragmáticas por hemo o neumotórax asociado. La radiografía de abdomen, por su parte, permite localizar proyectiles, determinar su penetración e identificar lesiones óseas. Sin embargo, la radiografía simple, en cualquiera de sus modalidades, bien sea de tórax o abdomen, lastimosamente no es útil para definir lesiones de víscera hueca, ya que la presencia de aire en sí en la cavidad abdominal podría ser explicada por la penetración del cuerpo extraño. El TAC de abdomen en el manejo de estos pacientes es útil para evaluar heridas posteriores, lumbares, de flancos e hipocondrio derecho, que eventualmente podrían ser candidatas a manejo médico o expectante, y para conocer la trayectoria de un proyectil de arma de fuego. En heridas por arma de fuego toracoabdominales derechas con sospecha de trayecto hepático, se puede evaluar también con la tomografía el grado de lesión hepática y determinar el seguimiento. Cuando un paciente presenta hematuria, el TAC de abdomen también permite detectar y clasificar un posible trauma renal. Y en heridas transpélvicas y glúteas, el TAC de abdomen es útil para evaluar lesiones de órganos urinarios o descartar lesiones del tracto gastrointestinal extraperitoneal. La toracoscopia es útil en heridas toracoabdominales con hallazgos positivos en tórax como hemoneumotórax para evaluar la integridad diafragmática, mientras que la laparoscopia diagnóstica es de gran utilidad en heridas toracoabdominales izquierdas. La laparoscopia también es útil en lesiones que son dudosas en TAC o cuando la clínica no se correlaciona con las imágenes tomográficas, cuando hay imposibilidad para determinar la penetración del peritoneo, y además reduce las laparotomías en blancos, reduce costos y disminuye la mortalidad de los pacientes. La morbilidad, perdón. Hay unas consideraciones especiales a tener en cuenta en los pacientes con trauma de abdomen penetrante, y es que en heridas por arma cortopunzante, mediante estricta observación y evaluación periódica, se tiene que alrededor de una tercera parte de los pacientes podrían no ser llevados a laparotomías, es decir, se les podría ahorrar un procedimiento invasivo porque con la observación y los nuevos métodos diagnósticos podría tenerse un diagnóstico certero de sus lesiones intraabdominales. Ahora, algunos son partidarios de que las heridas por proyectil de arma de fuego también podrían ser observadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hay indicaciones claras de cirugía, como las que hemos visto anteriormente, en el 98% de los casos, en pacientes que tienen heridas por proyectil de arma de fuego, se encuentra que hay una lesión que debe ser corregida quirúrgicamente.
Es importante tener en cuenta que las laparotomías no terapéuticas o en blanco no son inocuas y que tienen una mortalidad que oscila entre el 0,3 y el 1,1% con una morbilidad que puede ser hasta el 25%. El manejo no quirúrgico o expectante que se realiza hoy en día en algunos centros de referencia de trauma a nivel del mundo muestra que tanto pacientes con trauma penetrante como cerrado pueden ser observados o seguidos con manejo expectante no quirúrgico, pero que debe haber unos requisitos muy estrictos que deben cumplir estos pacientes a los que se les va a dar manejo médico. Y es, en primer lugar, que deben tener una monitoría constante y una vigilancia clínica y permanente por personal entrenado. Y que en el sitio donde se está haciendo el manejo expectante o en el hospital debe haber siempre disponibilidad de un equipo quirúrgico que incluye el cirujano, el anestesiólogo, por supuesto el quirófano y un banco de sangre. Y estos pacientes recordar que deben ser siempre sometidos a examen físico y seriado que incluye una monitoría no invasiva con electrocardiograma, medición de la presión arterial y la saturación, que se debe hacer examen abdominal riguroso y exhaustivo cada 2 a 4 horas, que los pacientes deben permanecer en ayunos por lo menos las primeras 12 horas después del trauma y que no se les debe administrar ningún tipo de analgésico ni antibiótico que puedan generar confusiones en cuanto a la condición clínica del paciente. Por otro lado, en cuanto al trauma cerrado de abdomen, es importante recordar que el 75% de estos pacientes llegan a tener un trauma cerrado por accidentes automovilísticos. Las lesiones son el resultado de dos mecanismos. Uno, el impacto directo por compresión o aplastamiento de los órganos contra a estructuras adyacentes como la columna y otros huesos de la pelvis, por ejemplo. Y dos, por fuerzas compresivas de masa, aceleración, desaceleración y direccionalidad. Los órganos más afectados en el trauma cerrado de abdomen son, en primer lugar, el vaso, que se encuentra afectado en el 40-55% de los pacientes con trauma cerrado de abdomen, el hígado, que se encuentra afectado en el 35 al 45% de los pacientes, y el riñón en un 10%, es decir, todas vísceras sólidas. Pero también puede estar afectado el intestino delgado en el 10% de los pacientes y en un 15% de los pacientes se pueden presentar hematomas retroperitoneales contenidos. Las fracturas de las costillas 9 a 11 izquierdas frecuentemente se asocian con trauma cerrado del vaso. La incidencia de lesiones esplénicas y hepáticas en casos de fracturas costales puede ascender hasta el 11%. Y se debe tener en cuenta el trauma pélvico en todo paciente con traumatismo cerrado de abdomen como una causa no visible de choque o sangrado, en pacientes, por supuesto, inestables. Al igual que en los pacientes que tienen trauma penetrante de abdomen, el manejo inicial de los pacientes con traumas cerrados debe incluir una reanimación volumétrica adecuada con relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas en pacientes que se encuentren inestables. Por supuesto, se les debe administrar analgesia y el paso de sondas nasogástrico y vesical de acuerdo a cómo estén indicadas. Todo paciente inestable, al igual que en el trauma penetrante, en principio es quirúrgico, pero hay unos estudios imagenológicos y otros que podrían ser útiles en la evaluación inicial de estos pacientes, como son la radiografía de tórax y pelvis para descartar neumoperitoneo o fractura de pelvis, el FAS, que es la ecografía rápida para evaluar la presencia o no de líquido libre, y el líquido peritoneal diagnóstico. El líquido peritoneal diagnóstico se considera positivo cuando se encuentran más de 10 mililitros de sangre dentro de la cavidad abdominal o cuando al análisis del líquido que se recolectó se encuentran más de 100.000 hematíes por milímetro cúbico, leucos mayores a 500, la amilasa mayor a 175 o francos contenido que es patológico como de comida, líquidos corporales libres en la cavidad abdominal como bilis, orina, líquido intestinal o bacterias. Hay unas contraindicaciones para realizar el lavado peritoneal diagnóstico, como lo son operaciones abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis hepática avanzada y coagulopatía preexistente.
Y tener en cuenta que en caso de gestación y fractura de la pelvis no se puede utilizar el clásico abordaje infraumbilical, sino que se debe realizar un abordaje supraumbilical. Estas son unas imágenes que muestran la apariencia del neumoperitoneo como aire subdiafragmático que normalmente se evidencia a nivel suprahepático o subdiafragmático derecho. Esta es una imagen que muestra cómo el FAS evalúa la presencia de líquido libre en 5 regiones, tres que se encuentran en la pelvis y una en el tórax. En el tórax sería la presencia de líquido pericárdico y en el abdomen la presencia de líquido periesplénico, periepático o en la gotera de Morrison y suprapúbico. El paciente estable, al igual que el paciente que se encuentra estable con trauma penetrante, puede ser llevado a estudios complementarios. El más importante de estos sería la tomografía de abdomen, pero se pueden realizar otros estudios contrastados. La TAC de abdomen lo que trata de evaluar, al igual que lo mencionábamos anteriormente, es la presencia de líquido libre o la lesión de órganos sólidos. En ausencia de lesiones hepáticas, esplénicas, la presencia de líquido en la cavidad abdominal libre sugeriría la disfunción o la pérdida de continuidad del tracto gastrointestinal y su mesenterio. Puede pasar, sin embargo, por alto lesiones gastrointestinales, diafragmáticas o pancreáticas. ¿Quiénes tendrían indicación de un estudio adicional? Pues pacientes con alteración del estado de conciencia, alteración de la sensibilidad por trauma raquimedular asociado, paciente con lesiones de estructuras adyacentes como costillas inferiores, pelvis, columna vertebral lumbar, pacientes en los cuales el examen físico no es congruente o hay una discordancia entre el examen físico y las condiciones de dolor o estabilidad hemodinámica del paciente, pacientes con pérdida prolongada del contacto o pacientes también con señal del cinturón de seguridad, porque esto es indicativo de lesiones de alta energía. Hay que tener consideraciones especiales con el paso de las sondas nasogástrica y vesical. La vesical, como lo comentábamos en la atención inicial del paciente traumatizado, aquellos pacientes con próstata flotante, fractura de pelvis inestable o en libro abierto, o con sangrado abundante a través de la uretra. Y con el paso de sonda nasogástrica, pues en el caso de que se sospeche discontinuidad del tracto digestivo superior. Hay que tener consideraciones especiales con los estigmas del cinturón de seguridad, porque hay lesiones específicas que se relacionan con estas localizaciones, como el trauma de páncreas o el trauma de carótida, cuando el estigma del cinturón es cervical, pacientes que tengan signos clínicos que sugieran fractura de pelvis, pacientes con fracturas costales de la región glútea y perineal, porque estas dos últimas suelen dar signos de irritación peritoneal o suelen mostrar alteraciones más tardías después de 24 a 48 horas, pacientes obesos porque son muy difíciles de realizar una evaluación clínica de la palpación de la cavidad abdominal. Y por supuesto, pacientes inestables con múltiples traumatismos de origen obvio no abdominal, la exclusión rápida de una hemorragia intraabdominal siempre es necesaria. Ya para concluir, tenemos que la tendencia actual en el manejo del trauma de abdomen, bien sea cerrado o penetrante, es conservador. No obstante, en pacientes con franca indicación quirúrgica, como lo comentábamos anteriormente, la cirugía continúa siendo el estándar de oro para el manejo. Por su atención, muchas gracias. Esta es la bibliografía más relevante utilizada durante esta presentación.